Muy buenas, bienvenida a Matemáticas de Oposición. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejercicio que, si bien se centra en el tema 39, ya que hablamos sobre triángulos y sobre lugares geométricos en concreto, sobre la bisectriz de un triángulo, como podemos ver en pantalla, también nos hace especial referencia al teorema de Tales, ya que es la forma en la que vamos a resolverlo. Alerta spoiler. En cuanto al problema que tenemos, se trata de un ejercicio que cayó en el examen de oposiciones de Andalucía en el año 2000 y se trata de construir un triángulo conociendo dos lados y conociendo la bisectriz que es parte de su unión, que divide el ángulo que forman esos dos lados. Y bueno, y también hay que discutir el problema a resolver, cuándo es posible resolverlo y cuándo no. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a encontrar una forma de escribir el problema, una forma de escribirlo a partir de un triángulo más grande. Vamos a suponer que ya tenemos la solución y vamos a intentar construir a partir de cosas que ya conozcamos. Para ello, pues, dibujamos un triángulo cualquiera, un triángulo ABC. Voy a hacerlo más estrechito, así. Triángulo ABC, cualquiera. Un triángulo ABC y lo que vamos a hacer es tener en cuenta por los lados. Los lados sabemos que este es C, este es B y este es A. Por lo tanto, la diagonal que separa los lados B y C es esta. Y eso no es perdón, la diagonal, no, la bisectriz. Vamos a suponer que esa es la bisectriz. Suponemos que este ángulo alfa es igual a este otro ángulo alfa, ya que es la bisectriz. Y esto es la bisectriz D, que es lo que tenemos. Lo que tenemos son C, B y D. Y nosotros queremos construir el triángulo ABC. Pues para ello lo que vamos a buscar es un triángulo que nos va a servir para, para poder construir este otro triángulo. Y por lo tanto realizaremos unas implicaciones que nos servirán para poder construir este triángulo, pero también para construir el otro. Es decir, recíprocamente podremos construir un triángulo o el otro. Y por lo tanto, a partir de eso, tendremos que observar cuáles son las características fundamentales de D, de la diagonal, en función de los dos lados que tenemos, B y C, para que esos triángulos puedan construirse, para que realmente podamos construirlos. Pues bien, para ello lo que vamos a hacer es prolongar el lado B. Si puedo prolongarlo, mi pulso, pues bueno, como podemos comprobar, el pulso no es especialmente bueno. Vamos a intentar prolongarlo. Bueno, imaginamos que esta es una prolongación del lado B, del lado AC, que une los vértices AC. Y lo que vamos a hacer es, con un compás, pues trazamos el lado C aquí. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es C. ¿Qué es lo que estamos buscando? De nuevo, vamos a buscar un triángulo que nos vaya a servir para poder construir el triángulo ABC. Para ello, lo que estoy buscando es la semejanza. ¿Qué semejanza? Pues precisamente ahora vamos a ver qué semejanzas son las que vamos a buscar. Dibujamos este triángulo que vamos a poner, porque este E, y de camino, pues también vamos a poner el nombre del pie de la bisectriz, que vamos a llamarlo F, de forma que podamos acceder a ello rápidamente y sepamos de lo que estamos hablando. Este triángulo pues tiene tres lados. Los tres lados obviamente es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, ¿por qué? Pues porque tiene dos lados iguales y uno desigual, que vamos a llamar X. Uno desigual, en principio, que vamos a llamar X. Esta X es la que queremos hallar, porque a partir de esta X vamos a poder construir, ya que aquí tenemos C y B, a partir de esta X podremos construir el tercer lado. Al tener dos lados y sin nada que lo corresponda, pues podemos construir el tercer lado, eso ya lo sabemos. Pues bien, para ello lo que hacemos es tener en cuenta la semejanza. ¿Qué ángulo es este? Nos preguntamos, ¿qué ángulo es este? Pues bien, vamos a ir construyendo para ver qué ángulo es. Vamos a ver si esto entra. Sí, se ve perfectamente. Para ver ese ángulo, nosotros lo que queremos es ver el ángulo CEB. A ver qué ángulo es este. Pues bien,
El ángulo CEB, obviamente, este ángulo es el mismo que este. Es el mismo que este. Por lo tanto, 2CBE será igual a pi menos el ángulo que nos falta, que sería este, menos el ángulo EAB. O podemos ponerlo, en lugar de 2, podemos ponerlo como esto entre 2. O un medio por eso. EAB. Ahí. Pero este ángulo, pi menos EAB, ya es precisamente estos dos. Porque esto es un ángulo pi, esto es un ángulo llano. Por lo tanto, lo que tenemos es CAB, CAC, a ver si lo estoy poniendo yo bien. EAB, no lo estoy poniendo bien. Lo estoy poniendo bien porque es en otra dirección. No pasa nada. Volvemos atrás. Volvemos atrás. Lo estoy poniendo bien, pero porque no estoy describiendo bien los ángulos. CB es igual a pi menos BAE partido por 2, como hemos dicho. Y BAE es este ángulo, como esto es un ángulo llano, pi menos BAE es un medio, bueno, un medio porque se mantiene el un medio, por CAB. CAB, el ángulo que forman CAB. Pero es que el ángulo que forman CAB, dado que esta es la bisectriz, es precisamente igual a un medio. Bueno, eso vamos a llegar después. Es precisamente igual a un medio de CAF más FAB. Pero claro, como CAF, que es este ángulo, y FAB son el mismo, porque estamos hablando de la bisectriz, de la bisectriz, pues efectivamente esto es igual que CAF. Y hemos llegado a la conclusión que el ángulo CAF, que es alfa, es igual a este. Por lo tanto, esto es alfa. Como esto es alfa, pues ya podemos establecer tenemos, podemos establecer el teorema de Tales, podemos utilizar el teorema de Tales para ver la semejanza entre el triángulo ACF y el triángulo ECB. De tal forma que EB sobre AF es igual que EC, los lados estamos hablando, EC, segmento en este caso, entre AC. Pero, como podemos observar, pues EB es X partido por AF, que es la diagonal que tenemos, EC, que es C más B, y AC, que es B. Con lo cual, de aquí obtenemos que X es igual a D por C más B partido por B. Y así es como obtenemos, la diagonal. Perdón, la diagonal no, el recurso que nos va a servir, este lado X, nos va a servir para poder construir el triángulo. Estos dos triángulos están hermanados de forma que si tenemos uno de los dos, tenemos los dos. Es decir, la construcción de uno implica la construcción del otro y se produce de forma recíproca que la construcción del otro implica la construcción del primero. Por todo ello, lo único que tendríamos que hacer, voy a hacer un ejemplo de construcción, lo único que tendríamos que hacer, dado ahora tenemos B, tenemos C, tenemos D y tenemos X, y X es igual a D por B más C partido por B, como hemos visto. Tenemos todo ello y con ellos podemos construirlo. ¿Cómo podemos construirlo? Pues bien, construimos un lado C más B. Vamos a poner que C, esto es B. Y aquí trazamos, en estos dos vértices, trazamos dos circunferencias. En este trazamos una circunferencia de radio X, y en este trazamos una circunferencia de radio C. Esta sería la circunferencia de radio C,
y esta la circunferencia de radio X. Vamos a ponerlo así. Radio X y radio C. Por último, lo que nos queda es coger y decir, pues ya está, pues si tenemos dos lados y tenemos dos lados que ya son fijos porque lo hemos hecho precisamente para que la diagonal, la bisectriz, sea D, pues entonces ya lo único que nos queda es unir los vértices. ¿Cuál es el problema? Em, cuando estas dos circunferencias, puedan pues no encajar. Ese sería el problema, pero ¿cuándo ocurre eso? Ocurre cuando X es más grande que 2C. Que lo que estaríamos hablando precisamente es de que no es un triángulo. Porque si X es más grande que 2C, como bien sabemos, la forma más rápida de unir dos puntos es la línea recta. Si eso fuera cierto, no estaríamos hablando del triángulo que tenemos en pantalla, con lo cual no tendría sentido. No obstante, una de las partes importantes del problema es la segunda, discutir cómo resolver este problema, pues habría que tener en cuenta este caso, el caso en el que ocurra lo contrario. Por lo tanto, hay que describir específicamente qué es lo que ocurre cuando se puede construir dependiendo de D y de C y de B. ¿Cuándo se puede construir? Pues como bien sabemos, X es igual, ya lo pongo directamente, X es igual a D por B más C, partido todo por B, eso tiene que ser mayor que 2C, ¿vale? Esa sería la idea fundamental. La idea fundamental, pues lo que hacemos es cambiarlo de alguna forma, lo que es lo mismo, esto es lo mismo que si despejamos, llegamos a la conclusión de que esto es igual a 1 partido por D, es mayor, entonces se cumple sí y solo sí, 1 partido por D es mayor que 1 partido por 2 por 1 partido por B más 1 partido por C. Y, por último, llegaríamos a la conclusión de que esto se cumple, sí y solo sí, también, sí y solo sí, invertimos y damos la vuelta, básicamente hacemos, si la diagonal, que estoy repitiendo constantemente diagonal, pero no es diagonal, sino bisectriz, es menor que 1 partido por un medio de 1 partido por B más 1 partido por C. Que esto podemos no acordarnos, pero es precisamente la media geométrica, perdón, sí, la media armónica, perdona, la media armónica de las longitudes de los lados B y C. Por lo tanto, D tiene que ser menor que la media armónica de las longitudes de los lados B y C. Y con esto finalizamos. Esta sería la discusión. ¿Cuándo se puede cumplir? Pues cuando D cumpla esta característica, cuando D sea menor que 1 partido por un medio por 1 partido por B más 1 partido por C. Y con esto finalizaríamos el apartado. El ejercicio ya lo habríamos resuelto, simplemente habría que estructurarlo, habría que ponerlo, pero el ejercicio en base es esto. Lo que hacemos es, bueno, pues tenemos un triángulo que queremos construirlo, pues vamos a construir algo aparte que nos va a servir como herramienta para poder construirlo. Y una vez que lo hemos construido, vemos a ver cuándo es posible construirlo. Son los pasos que hemos dado. Así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.